Una vez había una ciudad que se llamaba Nínive, la cual estaba siendo muy malita, depravada, como dice la palabra de Dios. Sucede ser que Dios escogió un profeta que se llamaba Jonás y le dijo, anda a Nínive y pregona y dile que Dios va a mandar destrucción si no se arrepiente. Pero sucedió que como Jonás sabía que esa ciudad era muy mala, según él, para él era mala y la ciudad de verdad se mostraba así, de esa manera, porque sucedían muchas cosas malas para allá. Pero Dios, como dice la palabra, Dios tiene misericordia, ama al pecador, aunque aborrece el pecado. Así que Dios amaba aquella ciudad. Sucede así que Dios le dice a Nínive que vaya, le dice a Jonás que vaya a Nínive, pero Jonás cogió para Tarsis, pagó un boleto en un barco, se entró en ese barco y se fue para Tarsis, porque él entendía que quizá Dios no lo iba a encontrar. Ay, Dios mío, a veces estamos muy errados en las cosas que hacemos, que decimos, que Dios no nos va a escuchar ni nos va a ver, porque Dios tiene su oído, su audífono activados. Entonces sucede hacer que Jonás se fue y se puso en la parte de abajo del barco, porque él dijo, bueno, aquí no me encuentra Dios, en la parte de abajo del barco. Y allí él se durmió. Entonces comenzó una tempestad en el mar. Y aquellas personas que iban pensaron que el mar iba a destruir el barco y comenzaron a tirar todas las cosas que tenían. Todo lo tiraban para afuera. Y como quiera, la barca seguía de una manera incontrolada que ellos no podían agarrarla y volverla a timonear otra vez para donde ellos querían llevarla, sino que la barca estaba a la deriva, que vamos a decir que casi se volteaba. Entonces encontraron a Jonás, que estaba allá abajo en el fondo del barco. Estaba Jonás durmiendo y le dijeron, levántate dormilón, ¿qué tienes? ¿De dónde eres? ¿A qué Dios tú le sirves? Dime qué es lo que tú has hecho, o vamos a tirar suerte. Y fue lo que le dijeron. Bueno, Jonás dijo, soy hebreo, le temo a Dios y estoy pensando que esta tormenta vino por mí, porque el Señor me mandó a Nínive a pregonar contra ella, pero yo no he querido ir para allá. Entonces ellos echaron suerte y la suerte cayó sobre Jonás. Trataron de poder estabilizar la barca, pero no pudieron. Entonces Jonás dijo, bueno, pues échenme al mar, porque yo sé que por mí me ha venido esta tormenta, quizás me ha venido por mí. Entonces, bueno, la cuestión es que tiraron a Jonás en el mar. Y había un pez ahí abajo que de una vez se tragó a Jonás. Un pez preparado por Dios, para que vean los procesos. La gente cree que solamente es Satanás que prepara los procesos para hacerte caer, para hacerte... No, a veces Dios lo prepara, los procesos. Y lo preparó para hacer entender a Jonás lo que él le estaba diciendo. Porque a veces somos muy cabezadura o cabezúa, no sé cómo decir. Entonces sucede hacer que Jonás ahí adentro del pez oró a Dios, duró 3 días y 3 noches y oró a Dios, y Dios tuvo misericordia de Jonás. Le dijo, sí, Señor, yo voy a ir, por favor, yo voy a ir, ayúdame de lo más profundo de aquí donde yo estoy, clamo al Señor, sé que el Señor me responde. Sí, Dios tiene misericordia. Y Dios mandó al pez a vomitar fuera a Jonás. Entonces, la cuestión es que Jonás cayó prácticamente donde estaba la ciudad de Nínive. Ya no tuvo que pagar un boleto para que el barco lo llevara allá. El pez lo llevó. Entonces, cuando va Jonás y comienza a andar por todo Nínive diciendo,
el Señor va a destruir a Nínive. Dentro de 3 días el Señor va a destruir a Nínive porque ha hecho lo malo delante del Señor. Y él le decía, hablaba. Sucede así que esa prédica llegó hasta donde el rey. Y el rey dijo que no comieran ni bebieran y que no le dieran ni comida a los animales ni a los niños. Por 3 días que ayunaran y oraran y clamaran a Dios. Tal vez Dios tenía misericordia de ellos. Y así mismo lo hicieron. Entonces sucedió que Dios miró y se arrepintió. Mientras tanto, Jonás se apartó de ahí, de esa ciudad, y estaba por allá arriba, mirando a Nínive, a ver cuándo el Señor le tiraba el fuego. ¡Pum! ¡Pum! Y comenzaba el Señor a destruir, porque Él lo dijo, vamos a decir, de palabra, pero estaba esperando que el Señor orara. Y eso es malo por personas quizás, que el Señor usa a uno para hacer una cosa, pero la finalidad de siempre cuando da el Señor una advertencia es que te arrepientas, que nos arrepintamos. Entonces sucedió que cuando él estaba ahí esperando, Jonás, que el Señor destruyera a Nínive, dice que estaba como en el sol, y el Señor hizo que un árbol, se llama una calabacera, en el espacio de una noche, y un día creció, y ahí estaba Jonás aguardándose del sol, y le daba pues la sombra. Entonces ahí el Señor permitió que un gusano fuera y se comiera la calabacera donde Jonás estaba, y otra vez le daba el sol, le picaba muchísimo a Jonás eso en la cabeza, y Jonás dijo, ¡ay, Señor! Se molestó otra vez Jonás con Dios, y Dios, me enojo hasta la muerte. Estaba Jonás molesto. Entonces el Señor le dijo, mira, ¿cómo es eso que tú no hiciste ese árbol en el espacio de una noche, un día? Él creció y te dio la sombra, lo que tú necesitabas. Entonces tú no lo creaste y te duele el árbol. ¿Cómo es que yo creé toda esa persona? Miles de personas que hay niños que no saben diferenciar lo malo de lo bueno. Entonces, vamos a decir, ¿tú quieres que yo lo destruya a ellos? Y yo lo hice, que el Señor le explicó en su palabra para que Jonás entendiera. Pero Jonás no entendía. Jonás dijo, por eso era que yo no quería ir, porque tú eres muy misericordioso. Y yo dije, wow, ese Jonás estaba increíble, porque me dio la capacidad del Señor de perdonar. Entonces dijo, no, por eso que yo no quiero ir para allá, porque cuando viene a ver, Dios se arrepiente de mandarle a esa gente lo que se merecen, y por eso no quiero ir. Por eso y se lo sacó en claro a Dios. Señor, no quiero ir para allá, no quería venir para acá, por eso me fui para otro lado, y como quiera tuvo que ir. Así que hay que obedecer lo que Dios dice. El Señor le dijo, mira, se arrepintieron, la gente se arrepintió toda. Así que ellos ayunaron, oraron, clamaron a Dios por perdón. Le dijeron que lo perdonara, que iban a cambiar. Y desde el rey hasta el más pequeño comenzaron a cambiar. ¿Por qué? Porque a veces lo que pasa en las personas que actúan mal es porque no tienen la ley de Dios en su corazón, porque no escuchan la palabra de Dios. Y si usted no sabe lo que el Señor dice en su palabra, va a actuar como usted quiera, porque eso es lo que usted tiene en su cabeza, eso es lo que tengo en mi cabeza. Pero cuando yo entiendo que el Señor dice, amar al Señor, busca la paz, síguela. Cuando tú entiendes lo que el Señor te dice en tantos versículos, cosas lindas para que nosotros lo hagamos, entonces vamos a actuar según a lo que Él nos está diciendo. Así que Dios te bendiga. Recuerda, Jonás no le fue tan bien por desobedecer a Dios, pero Dios tiene misericordia. Aun cuando nosotros hacemos cosas malas, el Señor puede perdonarnos, como hizo con Nínive. Dios te bendiga.